ver, los tratamientos de datos de los profesionales o de nosotros como abogados son complejos. Hay un tratamiento de datos que deriva del encargo profesional. Hay un tratamiento de datos que va a derivar de nuestras obligaciones legales en cuestiones tributarias, etcétera, de prevención de blanqueo de capitales. Entonces, si un cliente, una vez que yo he cumplido mi labor profesional, me pide que elimine sus datos y todavía no le he girado la minuta, pues todavía tengo motivos para no borrar esos datos. Esos datos no son necesarios, primero para el cumplimiento, después para una vez que he cobrado, tengo unas obligaciones fiscales que cumplir, tengo que comunicar esos datos de esa factura a Hacienda, con lo cual no puedo eliminarlos. Tengo unas obligaciones de conservación de esos datos por la normativa tributaria, por la normativa mercantil, también entonces tengo unas labores de conservación, unas obligaciones de conservación. Normativa de prevención de blanqueo de capitales me obliga a conservar determinada información de algunos clientes durante 10 años. Entonces, en función de todas esas obligaciones, podré eliminar algunos datos cuando él me lo solicite. Si además está pendiente la prescripción de las posibles acciones por mi actividad profesional, tampoco debería eliminar esos datos, porque en caso de una posible reclamación de responsabilidad por mi actuación, necesito defenderme y tendré que echar mano de esos datos para defender que mi actuación ha sido correcta o lo que sea en su caso. Por tanto, hay motivos y tendré que, si me lo solicita como ejercicio del derecho de supresión, por ejemplo, tendré que responderle. En todo caso, hay que responderle siempre en el plazo legal. El plazo es de un mes, en principio. Y tendré que darle los motivos por los que accedo o no accedo a su petición. Tendré que motivarse. En caso de que tenga... Sí. En algunos casos, los datos que no sean necesarios el tratamiento, por ejemplo, si digo, no los voy a conservar por posibles responsabilidades profesionales. Ahí sí, esos datos deberían estar bloqueados y solo en el caso de que hubiese una reclamación, accedo a ellos. Pero no puedo bloquear los datos tributarios, porque tengo que hacer mis declaraciones. Sí, sí. Claro, pero quiero decir que no solo habrá datos que tenga que conservar pero bloqueados, por derecho de limitación de tratamiento, sino que habrá datos que ni siquiera puedo bloquear, porque hay obligaciones legales que es posible que todavía estén pendientes de cumplimiento. Pero en cualquier caso tendría que dar respuesta a ese ejercicio de derechos y contestarle y motivar mi respuesta, decirle pues accedo a su solicitud y ya está, o no accedo por estas razones, porque si no, en cualquier caso él podría acudir a la agencia diciendo que tú no has atendido adecuadamente su derecho de supresión. Efectivamente, efectivamente, de ahí la necesaria Instrucción 1/2000, o sea, 2/2006, o sea, hay que ponderar y la instrucción hace referencia a que incluso, como en el preámbulo estadísticamente, en aquellos casos más graves. Por eso yo pongo como bueno, creo que es algo, es un instrumento útil el 84.2 para aquellos casos donde hay una extralimitación, de ninguno de los modos, de ninguna de las maneras puede justificarse o de ningún modo puede entenderse que es beneficioso para el menor algunos usos de su imagen, de sus datos en cualquier tipo de contexto, y entonces en esos casos sí parece interesante, un instrumento interesante para el Ministerio Fiscal. Y un inciso relacionado a esto. Por ese motivo considero que esto ya es una de mi cosecha,
que el Ministerio Fiscal, las instituciones, deberían estar en este sentido ampliamente formadas, y creo que ya es hora de que se edite una nueva instrucción para hacer referencia al uso en la sociedad de información, en la sociedad digital, de información relativa a los menores. Porque sobre todo, nos gusta no reconocerlo, las personas más irresponsables con carácter general vienen siendo los progenitores, representantes legales. Quizá por lo que hablamos, por esa inconsciencia, de ahí que el derecho a la educación digital del 83 es tan útil, y espero que en las próximas generaciones tengamos pues a personas un poco más concienciadas, ¿no?, de los riesgos. Simplemente no hay que vivir en un estado de terror, pero sí en un estado donde se entienda que la sociedad digital, Internet, es un ámbito donde los menores, pues bueno, evidentemente son más ingenuos y están más expuestos, y en ese sentido el Ministerio Fiscal es fundamental que tenga esa obligación de actuar aquellos casos más graves, sin duda. Sí, está claro. No, eso es justo, de ahí que, efectivamente, tenemos que ponernos a interpretar de nuevo, quizá, ¿de acuerdo? Intromisión ilegítima. Claro, por eso yo me voy al 154 del Código Civil y digo, patria potestad entendida como responsabilidad parental. Ojo, padres, cuando tengáis un toque de atención. De ahí el 92, donde hace responsables expresamente a los colegios, ¿no?, de que deben garantizar el interés superior del menor. Si ese colegio, ese director, tienen conocimiento de esa extralimitación, pues hombre, no solo, no sé, el 92 no hace referencia en las aulas, también hace referencia a que la medida en que tengan ese conocimiento, podría entenderse que deberían tratar de disuadir a sus progenitores de ese uso extralimitado. Habría que interpretarlo y llevarlo, pues eso, al caso concreto. Sí, gracias. En relación a la educación digital, o sea, el sí. uso de la educación digital, querría preguntar si serán competentes las comunidades autónomas para un poco organizar, por decirlo de una manera, la idea que es muy buena de que cada centro esté obligado, ¿no?, a formar al profesorado en esta temática. O sea, mi pregunta es cómo se va a articular, lo siento, igual es demasiado... No, es una pregunta que no me... Sí, mi parecer. Primeramente, tenemos ese deber del 83 de que el sistema educativo garantizará la formación, ¿no? Pues ese precepto de lo que es que era el 84.2 no lo reproduje, ¿no? Y el 84.2, el 3, hace referencia que las universidades y la tal. Entonces, si los poderes públicos, pues entiendo yo el sistema educativo, también concepto jurídico determinado, si los poderes públicos están obligados a garantizar esa información en el respeto a los derechos fundamentales, entre otros la protección de datos, se puede comprender que evidentemente, o sea, yo entiendo que la administración educativa, también ámbito de las comunidades autónomas, en la medida que tienen transferidas ciertas facultades, sí deberían reforzar, pues eso, la formación del profesorado, impulsando determinadas, pues probablemente un nuevo protocolo, actualizar el último protocolo, introducir cierto tipo de menciones, y a su vez tener en consideración una cosa elemental. El 92 hace referencia a que todo aquel sujeto, no, personas físicas o jurídicas que tratan de datos de menores, deberán garantizar el principio del interés superior menor. Pensemos qué pasa, lo que aludía antes, qué pasa con los centros públicos, los coles públicos. ¿Quiénes son los responsables del tratamiento? Entendido como ese concepto de quién tiene el deber y quién decide sobre la finalidad del uso de datos. Son las consejerías de educación. Entonces aquí, la Consejería de Educación, Xunta de Galicia, tiene que, vamos a ver, si yo tengo el deber de garantizar el respeto a los derechos fundamentales y en especial el derecho a la protección de datos, en relación al artículo 83 tendré la obligación, desde mi punto de vista, de ponerme en marcha, porque la Ley Orgánica de Protección de Datos entró en vigor el 7 de diciembre, sin perjuicio que la disposición adicional, hay una disposición adicional de la ley que obliga al Gobierno que en el plazo de un año, pues eso, se emita una nueva norma, un rango reglamentario que desarrolle algún tipo de, o sea, estos aspectos, entre otros. Pero vamos, que desde mi punto de vista tendrían que, bueno, pues proceder con protocolo, reforzar la formación, intensificar la formación, la Xunta de Galicia, el docente, sí, todo demás. Sí, se tiene ese deber. ¿Cómo se protegerá? Bueno, responsabilidad patrimonial, tal. Pues cosas, eso será difícil. Para Vicente, Sí. en un grupo empresarial, cuando nombras DPO, se nombra para todo el grupo, tienes que notificarlo como grupo a la agencia o cada empresa por separado es notificarlo. No, tú lo nombra quien es el representante, el responsable
¿vale?, de ese grupo empresarial. Entonces es un nombramiento para todo el grupo. ¿Vale? No tienes que ir empresa por empresa haciendo el... Entiendo que como grupo empresarial nombras un DPO que asiste a toda la infraestructura. Pero ese concepto es, a ver, en grupo empresarial no vale tampoco cualquier nombramiento, ¿vale? Tienen que ser grupos empresariales con estructuras definidas, tratamientos de datos similares dentro de un ámbito geográfico determinado. Es que lo que es, no sé, a ver, tú puedes tener un delegado en protección de datos, pero no es buena práctica, ¿vale?, que si tú tienes que atender determinados centros, ten en cuenta que lo que se pretende con el nombramiento de un delegado de protección de datos no es nombrar un consultor en protección de datos, sino un profesional in-house, es decir, alguien que conozca perfectamente la organización. Por eso cuando cuando vimos el tema del derecho comparado, es como en Francia, por ejemplo, cuando pasan de determinado número, ya no puede ser externalizado, tiene que ser interno, ¿no? Entonces, en la base del funcionamiento del DPO se pretende que conozca perfectamente, y que no puede ser de otra manera, ¿no?, el funcionamiento de la organización, ¿vale? Entonces, puedes nombrar uno, pero puede ser una estructura de DPOs, incluso, no existe la figura del sub-DPO, pero bueno, podría ser una cosa así. Pero es importante que se pondere la atención que puede prestar a los centros de la organización. Vamos a ver, no se exige como obligatoriedad la certificación, existe la certificación. Puedes ejercer, el reglamento te dice que tiene que ser un profesional del derecho con experiencia acreditada, pero no te dice, la acreditación es algo de carácter voluntario. Para que tengas una idea, la certificación en España lleva un esquema donde la mitad, por así decirlo, vamos a decir, es normativa, pero las otras, es un esquema de tres partes. Las otras dos partes son técnicas y en el examen de certificación se te somete al global de los conocimientos. Ahora, ¿podrías hacerlo? Sí, pues perfectamente válido, y la agencia no va a supervisar tu nombramiento. Lo único que quiere es que la empresa X, si está obligada, o si no está obligada, también aunque no estés obligada a tener DPO y si lo nombras, estás obligada a inscribirlo. Lo único que quiere es que lo inscribas. Después tú verás en ejercicio de tu responsabilidad proactiva como empresario o como organización qué tipo de profesional contratas, ¿no? José María, por favor. Mira, te referiste hace un instante a la expresión bloqueo referida a los datos cuando un cliente te requiere que ya no hagas uso determinado servicio, el contrato en cuestión, que no hagas uso de él. Quería profundizar, matizar un poco en lo que significa esta expresión. ¿Quiere eso decir, significa que tú mismo, como, pues, por ejemplo, profesional de la abogacía, te vas a abstener de utilizar esos datos personales, de consultarlos, por ejemplo? Pues la figura del bloqueo es una figura propia del derecho español, no está en el reglamento. El reglamento habla de limitación del tratamiento. La norma española antes hablaba de bloqueo también y se ha mantenido ese concepto, un poco por nostalgia, ¿no? No está claro, se supone que sí, si no puedo tratarlos, los tendré que almacenar de forma que no acceda a ellos, salvo que medie causa que me autorice a eso. Por ejemplo, que una autoridad me solicite esos datos, una autoridad judicial, etcétera, y yo tenga que aportarlos, o hay una reclamación de la que tenga que defenderme. El bloqueo significa eso. Técnicamente, ¿qué es? Pues dependerá del sistema de tratamiento que cada uno tenga implementado. A lo mejor, si lo que tienes es una Excel, pues dejarlos ahí y poner una señal, porque eso sí que tiene que quedar claro en tu sistema que esos datos quedan bloqueados. Pues ponerles algún tipo de distintivo que indique que esos datos están bloqueados y no puedes tratarlos. Por ejemplo, como te permite algún programa de gestión de despachos pasarlo al apartado cerrado en vez de abierto, el expediente. Sí, yo digo, eso es una cuestión que además, aplicando el principio de responsabilidad proactiva, tendrás que decidir tú cómo bloqueas los datos, cómo
hago que mi organización sea... Sí, lo tenga como exactamente. un espacio fácil. Yendo un poquito más allá en eso, por ejemplo, bueno, la legislación lo que nos habla es de datos personales, obviamente. Si tú como profesional en el ejercicio de tu actividad, bueno, haces una demanda, defiendes un procedimiento, redactas un contrato, un documento, ¿hasta qué punto, no lo planteo desde la perspectiva de propiedad intelectual, sino desde la perspectiva de protección de datos, hasta qué punto tú puedes hacer uso de esa información, de ese modelo, o de esa, llamémosle coloquialmente, receta, que tú has utilizado en ese caso para otros casos, dado que, imagino, no va a ser necesario utilizar elementos calificables como datos personales? Lo que no sea información personal lo puedes utilizar perfectamente, sobre todo cuando es fruto de tu actividad intelectual. El problema sería que en lugar de guardarte el documento con toda la información personal del cliente, pues lo guardes anonimizado o sin información personal. Claro. ¿Más preguntas? No, pues pasamos corriendo, que hacemos descanso.